las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1944. Pasos de guerra. Sunny no pasó por alto el hecho de que ni Ravensart ni su hija parecían poseer el linaje en los primeros años de la era del hechizo de la pesadilla. En la academia, Orun había notado que Smile of Heaven y Anvil exhibían una proeza física y fuerza inexplicables. Pero Kisong no. Eso se debía a que para entonces, Inmortal Flame ya había reclamado el recuerdo del linaje de Sun God, mientras que Warden of Valor ya había encontrado el recuerdo del linaje de War God. Ni Walker, Meanweile, había ganado con mayor probabilidad el recuerdo del linaje de Storm God. Sunny no sabía cómo Kisong obtuvo recuerdo del linaje ni dónde, pero definitivamente no lo había heredado, como Smile of Heaven y Anvil. En cambio, lo encontró en algún momento después de despertar, al igual que sus padres. Luego, siguió a Broken Sword hacia la tercera pesadilla y alcanzó la santidad. Para entonces, el clan Song se habría considerado uno de los grandes clanes. Y entonces, finalmente, después de que tanto Smile of Heaven como Broken Sword desaparecieran, la reina Cuervo nacería en el crisol de la cuarta pesadilla, cimentando su poder sobre el mundo. Era admirable, realmente. Sunny no podía evitar sentir asombro por lo que esa mujer había logrado. Le habría aplaudido a Kisong si no estuviera planeando matarla, y por lo tanto corriera el gran riesgo de ser matado por ella primero. Si algo, Sunny habría preferido que su adversaria fuera menos excepcional. Se frotó la cara y suspiró. Sunny se sentía un poco conflictivo, ahora que la enemiga en la que había pensado tanto tenía un rostro en su mente. Tanto Kisong como Anvil, a pesar de lo valioso que era haber visto de dónde venían, era más difícil odiarlas después de haberlas presenciado como niños e inexperta juventud. Pero, al mismo tiempo, eso solo lo hacía resentirlas más. Porque había visto el mundo de su juventud con todas sus innumerables posibilidades. Y sabía en qué lo habían convertido al final. Sin importar. Sabiendo lo que ahora sabía sobre Kisong, sentía que podía entender un poco mejor sus acciones en la guerra, e incluso predecir lo que haría a continuación, en cierto grado. Sunny miró a Cassie. Su debilidad. Aunque Litleki nunca se lo había confesado a Orun, había algunas pistas. Al presenciar los recuerdos del anciano y saber cómo sería su vida en el futuro, podía hacer una conjetura cautelosa. Cassie se recostó en su silla. Debe estar conectado con la familia, ¿verdad? Sunny. Exacto. En ese entonces, Kisong acababa de perder a su madre y se enfrentó a su primera pesadilla casi de inmediato después. Allí, obtuvo su aspecto y su defecto. Su expresión había cambiado de manera sutil cuando le dijo a Orun que ya no tenía familia. Como si quisiera decir que nunca tendría una de nuevo, tampoco. ¿Acaso Kisong había adoptado a Seishan y a otras niñas huérfanas porque no podía tener hijos propios? Ese sería un defecto amargo para alguien tan solitario, en efecto. Por supuesto, Sunny no podía estar seguro. Frunció el ceño. Eso es, no es exactamente lo que esperaba. Si ese es realmente su defecto, no será fácil explotarlo. Casi susurró. Pero no imposible. Su expresión se volvió sombría. No lo pasaste por alto, ¿verdad? Sunny negó lentamente con la cabeza, sabiendo a qué se refería ella. Quizás el detalle más importante de los recuerdos de Orun no tenía nada que ver con Kisong, en realidad. En cambio, tenía que ver con Anvil. Debido a que Kisong había sido una niña solitaria y había matado a todos aquellos que podrían haberla conocido bien, no había personas que Sunny y Cassie pudieran buscar para aprender más sobre sus secretos más importantes. Incluso sus hijas podrían no saber mucho sobre su madre regia. Pero era diferente para Anvil. Orun recordaba que el hijo menor del fundador del clan Valor
había sido confiado a los compañeros de su padre poco después de su despertar, para que lo entrenaran y ganara experiencia en el reino de los sueños. Esas personas sabrían más sobre él que nadie más. Así que, si Suni y Cassie querían descubrir la debilidad del rey de la espada, eran ellas las que debían encontrar. Suni miró a Cassie con una expresión pesada. ¿Cuántos miembros de la corte del guardián todavía están vivos? Ella dejó escapar un suspiro pesado. Muchos despertados destacados de la primera generación perecieron mientras intentaban conquistar la tercera pesadilla, como sabes, incluyendo al guardián de valor mismo. Por eso hay tan pocos de ellos. En cuanto a su corte, por lo que sé, solo queda una persona. Debemos llegar a él. Suni se quedó pensativo por un momento. No estará sugiriendo que deberíamos secuestrar a Sangest, ¿verdad? Cassie levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Acaso el acto afable del anciano te ha engañado? Suni negó lentamente con la cabeza. No realmente. Ella se inclinó un poco hacia adelante. Bien. Porque él es más siniestro de lo que puedes imaginar, y probablemente el asesino más prolífico de esta era. Lo peor de todo es que hay personas leales a Valor, y luego está Gest de Dagonet. Su devoción al rey es absoluta. Así que, ya sea que nos guste o no, eventualmente dirigirá su malicia hacia nosotros. Suni la miró con una expresión sombría. Eso podría ser cierto, pero él es un santo y uno de los confidentes más cercanos de Anvil. Dudo que comparta lo que sabe de forma voluntaria, así que, ¿cómo esperas que lo capturemos sin que Anvil se dé cuenta? Cassie hizo una mueca y luego se encogió de hombros. La guerra es caótica. Surgirá una oportunidad, estoy segura. Su voz sonaba determinada, pero cansada. Estaba exhausta incluso antes de mostrarle a Sun los recuerdos de Orum, y su fatiga solo debía haber aumentado como resultado. Ul cerró los ojos por un momento. Había mucho en qué pensar. Tendría que repasar todo lo que había aprendido, examinando cada evento y cada detalle en busca de pistas que se hubiera perdido. También tendría que reflexionar profundamente sobre todo ello, por supuesto. Además, Nefis tendría que ser informada. Suni miró de repente a Cassie. Estos recuerdos, ¿se los mostrarás a Nefis? Ella asintió en silencio. Un suspiro escapó de los labios de Suni. Bien. Estas escenas eran meramente una fuente de información para ellos. Pero para Nefis, serían algo más. Ella había perdido a su padre cuando era una niña pequeña, después de todo. En cuanto a su madre, Nefis nunca la había conocido en absoluto. La única imagen de sonrisa de el cielo que tenía era la de un cascarón vacío. Verlos como Suni y Cassie los habían visto en los recuerdos de Orum, jóvenes y felices, significaría mucho para la estrella cambiante. La última hija del clan Lama inmortal. Suni suspiró, sintiéndose un poco feliz por Nefis. Pero también un poco envidioso de ella. Después de todo, no había nadie en el mundo que recordara a sus propios padres. La única imagen de ellos que quedaba estaba oculta en su propia memoria, volviéndose más borrosa con cada año. Levantándose de su silla, Suni le echó una última mirada a Cassie y se dio la vuelta. Descansa bien, Cass. Buen trabajo. De hecho, aprendimos mucho hoy. Al dejar sus cámaras, descendió las escaleras y salió de la torre de marfil. Afuera, el campamento de guerra del ejército de la espada bullía de actividad. La guerra continuaba, de hecho. Ahora que ambos dominios habían descendido a Godgrave, estaba a punto de volverse mucho más feroz. ¿Qué hubo, maracuchos? Espero que estén con un patacón o unas arepas cabimeras bien cargadas. Capítulo 1945. Dominios en expansión. La naturaleza de la guerra cambió de hecho, después de que los ejércitos invasores de la humanidad conquistaran las antiguas ciudadelas en Godgrave. La autoridad del Rey de las Espadas ahora se extendía de este a oeste, cubriendo vastas áreas de la llanura del clavículo y el alcance del esternón. Anvil
había librado a una batalla aterradora contra los habitantes de los huecos después de llegar a las ruinas meantes de la ciudadela, y eventualmente despejó un área segura alrededor del lago. El lago mismo se volvió poco profundo y se drenó en unos pocos días, convirtiéndose en un pantano casi intransitable. El ejército de la espada estableció un campamento secundario sobre la grieta más cercana y estacionó una guarnición formidable para guardar la puerta en los huecos. Desde allí, comenzaron una exploración tentativa de los caminos hacia las dos ciudadelas restantes, una situada muy por debajo, en la espina del dios muerto, y la otra en los bordes mismos del mar de ceniza. En uno de los fémures del esqueleto titánico. Ninguna era fácil de alcanzar y mucho menos de conquistar. El camino hacia el océano de la espina era peligroso y difícil de navegar, mientras que las aguas oscuras debajo eran el hogar de horrores innumerables. La ciudadela del fémur en el sur era relativamente más fácil de alcanzar, especialmente considerando que el templo, sin nombre, el bastión del Señor de las Sombras, estaba ubicado en el punto más al sur del alcance del esternón. Sin embargo, el territorio del tirano maldito, Condenación, se encontraba entre las tierras conquistadas por el ejército de la espada y el templo sin nombre. Había otros malditos que habitaban en los huecos, y ni siquiera los soberanos se atrevían a provocar a esos seres a la ligera. Así, la conquista del rey de las espadas se estancó temporalmente. En el otro lado de Godgrave, el impacto del ejército de la canción crecía de manera similar. Seisan y el cantante de la muerte habían conquistado la ciudadela en la parte occidental de la llanura del clavículo, permitiendo finalmente que el dominio de la canción descendiera sobre Godgrave. Y que la reina de los gusanos apareciera en persona también. Los soldados maltrechos de la canción fueron salvados de las profundidades de la desesperación por la llegada de su reina. Inmediatamente después de aparecer, ella mató a un gran demonio y eliminó la estampida de criaturas de pesadilla que amenazaban con devorar a la fuerza expedicionaria atrapada, rescatando tanto a los guerreros exhaustos como a sus dos hijas. Yarrain, quien había estado luchando en la línea del frente con la séptima legión. La intensa presión sobre todo el ejército de Song se redujo drásticamente ahora que contaban con el apoyo de Qisong y su dominio. Su precaria posición en el oeste de la llanura de la clavícula se había convertido en casi inquebrantable, y los territorios conquistados por ellos estaban avanzando lentamente hacia el límite norte del alcance del esternón. Por supuesto, el ejército de Song también apuntaba a las dos ciudadelas restantes. Tenían casi ninguna esperanza de alcanzar la ciudadela en el sur antes que las fuerzas de valor debido a la mera distancia. Pero la que se encontraba en la espina del dios muerto todavía estaba a su alcance. En teoría, Song seguía pareciendo el bando perdedor. Después de todo, solo controlaban una ciudadela en Godgrave, acorralados en la parte occidental de la llanura de la clavícula. Mientras tanto, el ejército de la espada controlaba 3 o 2 y media, si se consideraba la lealtad tibia del Señor de las Sombras, cuya vasta esfera de influencia eclipsaba la de Song y se extendía desde el borde oriental de la clavícula del dios muerto hasta el límite sur del alcance del esternón. Sin embargo, si se miraba más allá de las simples marcas en el mapa, la fuerza de los dos ejércitos parecía más o menos igual. Aunque el ejército de Song controlaba mucho menos territorio, también poseía muchos más santos. Más que eso, el príncipe Mordred todavía estaba asediando el dominio de su padre desde el sur. Su marcha aparentemente inevitable hacia el norte había sido detenida por las altas murallas de Bastión, por ahora, pero nadie sabía cuánto tiempo la princesa Morgan podría contener el poder aterrador de su hermano traidor. El resultado de la guerra aún era incierto
y el futuro del mundo seguía colgando de un frágil equilibrio. Lo cual era una buena noticia para Suni y Nefis, que necesitaban que los soberanos se debilitaran mutuamente. Los tres líderes de la fuerza expedicionaria del Ejército de la Espada se habían separado temporalmente. El Señor de las Sombras fue enviado de vuelta al templo sin nombre para defenderlo y preparar incursiones en las líneas de suministro del ejército de Song, tal como se suponía que debía hacer antes de la caída de la Casa de la Noche. El Caballero del Verano quedó a cargo del campamento menor del Ejército de la Espada en el alcance del Esternón. Nefis fue enviada eventualmente de vuelta al campamento principal para movilizar las fuerzas frescas allí y dirigir la expansión del territorio del dominio de la espada. Fue entonces que Sun aprendió un hecho peculiar sobre los dominios, algo que no sabía antes. En su mente, el territorio de un dominio siempre había sido estrictamente dictado por el poder de su gobernante y la ubicación de las ciudadelas leales. Suni solía imaginarse la influencia de un soberano, similar a su propio, sentido de las sombras, como una esfera informe que se extendía a una cierta distancia, centrada en su fuente. Solo que en el caso de dominios supremos respaldados por el hechizo de pesadilla, su fuente eran los soberanos mismos, mientras que cada ciudadela que les pertenecía servía como un relé poderoso que aumentaba el alcance de su autoridad. Pero la realidad resultó ser más matizada que eso. No solo las ciudadelas canalizaban el poder de los soberanos, sino que cada uno de sus súbditos anclados en esas ciudadelas era un recipiente de sus dominios, también. Al menos eso fue lo que Suni dedujo después de observar los movimientos de ambos ejércitos. Quizás había un proceso más complicado involucrado, pero la verdad permanecía igual. Cuanto más terreno ganaban los soldados, quemando la jungla escarlata y estableciendo fuertes en la superficie del hueso antiguo, más se extendía el alcance de los dominios. El aumento era minúsculo en comparación con el beneficio de tener una ciudadela cercana, pero aún significativo. Ahora, las órdenes previas de tanto Anvil como Kisong tenían más sentido para Suni. Conquistar laboriosamente el territorio entre el campamento principal de guerra y la fisura que conducía al castillo del Jardín no había sido simplemente para ayudar al ejército a entrencharse en Godgrave y proporcionar apoyo confiable para los luchadores de la línea del frente, sino también para ayudar al dominio de la espada a extenderse ininterrumpido, desde el noreste hasta el centro del alcance del Esternón tan pronto como se conquistara la ciudadela. Ahora que lo había logrado, ambos ejércitos continuaron empujando la jungla escarlata hacia atrás y reclamando cada vez más tierra. El dominio de Song se extendía hacia el sur, hacia el territorio del dominio de la espada. El dominio de la espada se extendía hacia el norte, hacia el territorio del dominio de Song. Lo que significaba que los dos ejércitos iban a chocar pronto. La infestación escarlata no sería su único enemigo en Godgrave por mucho más tiempo. Aún quedaban unos pocos días antes de que eso sucediera. Yosun estaba decidido a usar bien esos pocos días. En particular, esperaba explorar a fondo los beneficios inesperados que había ganado en la batalla a contra Rebel, impulsando su dominio en el tejido a un nuevo nivel. Capítulo 1946. Sombra Divina. Aunque la batalla en los Huecos había infligido un duro golpe al ejército de la espada, Suni mismo recibió una gran ventaja como resultado de enfrentarse a Rebel y su verdadera oscuridad. Privado de la mayor parte de sus poderes, se vio obligado a depender de sus sombras para prevalecer y descubrió una nueva faceta de su aspecto en el proceso. Ese descubrimiento oportuno había ayudado a Suni a derrotar a la hija de Kisong, pero sus repercusiones eran mucho más amplias que un triunfo momentáneo.
sintió que la capacidad de mejorar sus sombras y sus recuerdos personalmente podría impulsar su dominio en la danza de las sombras y el tejido a nuevas alturas. De hecho, Suni sospechaba que había tropezado con una de las bases fundamentales de lo que una sombra divina como él estaba destinada a ser. No es que estuviera obligado a seguir los diseños de alguien más, ya que hasta ahora le había ido bastante bien siendo su propia persona independiente, en lugar de actuar como un leal sirviente del ser que lo proyectaba. Incluso si su aspecto se originaba directamente del dios de las sombras, era una tontería asumir que un dios muerto hacía mucho tiempo había sabido mejor para qué se usaría en el futuro distante y desastroso del hechizo de pesadilla. Aún así, el descubrimiento tenía tanto potencial que dejó a Sun impaciente, emocionado por la anticipación y casi sin aliento. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la pura emoción de un explorador. Incluso si lo que iba a explorar eran las profundidades de su propio poder, seguía siendo territorio inexplorado. El Señor de las Sombras había regresado al templo sin nombre, y Nefis aún estaba en camino de vuelta al campamento principal del ejército de la espada. Así que el maestro Sunles tenía poco que hacer por ahora, y se encerró en el sótano del Mimic maravilloso, dedicándose a la investigación y la experimentación. Había dos caminos que quería explorar. El primero era su recién descubierta capacidad para mejorar sus sombras, lo que le permitía obtener una comprensión profunda de su naturaleza física. También le permitía vislumbrar la naturaleza de sus poderes y mentalidad, aunque en un grado más superficial, al menos por ahora. No hace falta decirlo, tal fuente de conocimiento profundo sobre cómo estaban construidos y funcionaban los cuerpos de sus sombras podría hacer maravillas para su capacidad de construir caparazones de sombra fieles, así como impulsar la complejidad de su control sobre la manifestación de sombras a un nuevo nivel. Suni sospechaba que el camino hacia el siguiente paso de la danza de las sombras se encontraba en esa dirección. En este momento, sus caparazones eran una fusión tosca de emulación e improvisación. Su caparazón más natural, por ejemplo, era la versión gigante de sí mismo, ya que Suni conocía su propio cuerpo mejor que nada, por lo que reconstruirlo era relativamente fácil. Lo cual no quiere decir que fuera simple. Muchas cosas intervenían en la construcción de este poderoso caparazón, desde el conocimiento profundo de la anatomía humana, la ciencia de los materiales y la física básica hasta temas más esotéricos como las almas, la esencia y la voluntad. Mucha de esa complejidad era resuelta milagrosamente por la danza de las sombras, pero el proceso aún requería mucho esfuerzo consciente de Suni. Un caparazón de sombra no era una réplica perfecta del original, pero estaba lo suficientemente cerca. Por ejemplo, Suni no necesitaba recrear cosas como el corazón, la sangre y el sistema digestivo cuando se convertía en el coloso de sombras. Sin embargo, sí necesitaba crear una semblanza de cosas como la estructura ósea, la musculatura, los tendones y así sucesivamente. Así era como el coloso de sombras podía moverse y luchar de manera efectiva. La base se reconstruía, mientras que todas las partes que Sun descuidaba dar forma eran sustituidas por el uso intrincado del control de sombras, y todo el caparazón se fortalecía con su esencia. Por supuesto, construir un caparazón tan complicado requería que se volviera ingenioso al usar la manifestación de sombras. Sun se había vuelto bastante hábil en manifestar sombras de diversas maneras, manipulando no solo su forma, sino también sus atributos físicos. Podía controlar fácilmente rasgos como la rigidez, la elasticidad, la viscosidad, la densidad y más de las sombras manifestadas. Podía hacerlas ásperas o resbaladizas, sólidas o fluidas, densas o porosas, por supuesto. Había límites en cuán sofisticadas eran estas manipulaciones.
Suni podía manifestar una sombra como un líquido, pero no podía hacerla que se pareciera al agua en todos los aspectos. Podía hacer que la superficie de una sombra manifestada fuera resbaladiza, pero no podía convertirla en hielo real. Si bien era suficiente para sus propósitos, su capacidad para controlar finamente los atributos físicos de las sombras era relativamente tosca. Esto iba a cambiar ahora. Al mejorar a Saint, Suni había sentido la estructura y composición de su cuerpo parecido a la piedra con una claridad impresionante, como si fuera el suyo propio. Incluso mayor que eso, realmente, considerando la naturaleza mística y el origen legendario de su taciturna sombra. Esos momentos turbulentos solo le habían dado alguna idea sobre cómo mejorar su manifestación de sombras y potencialmente construir un caparazón de una santa de piedra. Uno superior en calidad y fidelidad que cualquier otro caparazón que hubiera creado antes. El beneficio no terminaba ahí, sin embargo, por el contrario, esa chispa de inspiración era solo el aperitivo. Suni también podía mejorar a Fiend, Nitmare y al Mimic maravilloso, aprendiendo más sobre cómo estaban construidos sus cuerpos. Cuantos más ejemplos completos tuviera para comparar, más podría entender e inferir, y mejor se volvería su habilidad. Y ahí radicaba la fuente de su emoción. Porque tenía a Serpent. Serpent podía asumir las formas de miles de criaturas cuyas sombras silenciosas habitaban en el alma de Suni, esperando convertirse en combustible para su desarrollo. He dado con el premio gordo. Nota: se ha traducido y ajustado para sonar más natural y engaging en español, manteniendo el tono reflexivo y emocionado del personaje. Lo que Suni poseía ahora era básicamente una vasta biblioteca de todo tipo de seres, todos listos para ser estudiados y comprendidos por él. Desde el rey de la montaña hasta las abominaciones de Godgrave, potencialmente podría aprender de todos ellos. Y al obtener todo ese conocimiento, ¿quién sabía qué podría lograr Sun? Ni siquiera podía imaginarlo. O más bien, tal vez sí podía. De pie en el sótano del emporio brillante, Suni se estremeció de repente. Sus ojos se abrieron un poco, llenos de shock y miedo, brillando con ambición y avaricia. Danza de las sombras. Se había preguntado a menudo, por supuesto, cuál era la forma final de la danza de las sombras. Ya había dominado 4 de sus pasos, pero 3 todavía quedaban, tanto tentadores como esquivos. Los primeros 4 pasos de la danza de las sombras se trataban de percibir la esencia de un ser para eclipsar su mente, sus habilidades y su forma general. El 4.º paso, en particular, le había permitido a Suni explorar la estructura física de las criaturas de manera más profunda y rápida. Lo que le permitía eclipsarlas de forma más perfecta, al asumir la misma forma que ellas mediante el uso del caparazón de sombras. Sin embargo, había una diferencia notable entre las formas que Suni asumía y los seres que intentaba eclipsar. Era que no podía replicar sus atributos, aspectos ni poderes místicos. Podía transformarse en un troll adamantino de 5 metros de altura para parecerse a Fiend, pero no podía exhalar chorros de llamas infernales. Si pudiera, si se suponía que era una sombra divina, entonces, ¿cómo debería verse la sombra de un dios? ¿Debería replicar solo la forma general del ser que la proyecta o debería replicar más, quizás todo? Abrumetado por estos pensamientos, Suni hizo una suposición tentativa sobre lo que la forma final de la danza de las sombras estaba destinada a ser. Era la capacidad de convertirse en una verdadera sombra de un ser, todo de él, incluyendo sus poderes místicos y autoridades, no solo su forma. El 5.º paso de la danza de las sombras, entonces, tendría que abarcar la capacidad de eclipsar los atributos de un ser. Al menos algunos de ellos. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 1947. Ausencia de forma.
La teoría de Suni de que dominar los pasos restantes de la danza de las sombras le permitiría eclipsar los atributos y aspectos de otras personas, así como los poderes profanos de las criaturas de pesadilla, no se basaba enteramente en pura conjetura. Su intuición le decía que estaba en lo cierto, pero lamentablemente su intuición no era lo que solía ser ahora que Suni estaba desconectado del destino. Sin embargo, también había algo que corroboraba su teoría. Un pedazo de información que Suni había notado hace mucho tiempo, pero que nunca había logrado explicar hasta ahora. Era el alcance de los poderes que parecía poseer el príncipe loco. El príncipe loco, el pasado yo de Suni, había sido un titán corrupto. Había alcanzado la trascendencia, o más bien, había descendido al abismo de la corrupción, todo por su cuenta. También había formado el núcleo de Titán en las profundidades de la tumba de Ariel, de alguna manera, a pesar de la cantidad alarmante de fragmentos de sombra que eso requeriría. Suni mismo estaba enfrentando actualmente el problema de lo lento que era el proceso de construir un nuevo núcleo de sombras. Así que sabía muy bien cuál era la forma más fácil de absorber una gran cantidad de fragmentos de sombra. Era matar a otras criaturas de sombra. Por lo tanto, tenía una fuerte sospecha de que el príncipe loco había matado a sus propias sombras para convertirse en un titán. Dado que ninguna de las sombras había sido mencionada por la gente del Gran Río, esa sospecha estaba prácticamente confirmada. Así que, entonces, ¿cómo había podido el príncipe loco visitar a Ananke en sus sueños e instruirla sobre dónde reunirse con Suni Nefis? Si Pesadilla hubiera sido asesinada, no habría podido usar el atributo Camina Sueños del Corcel Negro, a menos que el príncipe loco hubiera aprendido a eclipsar ese atributo. En retrospectiva, tenía sentido. El vil lunático había pasado cientos de años en la tumba de Ariel, y aunque muchos caminos para avanzar en su poder no estaban disponibles allí, uno permanecía completamente abierto, porque dependía solo de Suni mismo. Era profundizar su dominio de sus propios poderes. Suni no sabía exactamente cuántos años había pasado el príncipe loco, la última versión del príncipe loco, para ser precisos, en el Gran Río. Pero si su dominio en el tejido había crecido lo suficiente como para crear la impresionante lave del estuario, entonces debían haber sido muchos, muchos años. Así que podría haber dominado más pasos de la danza de las sombras también. Ananke debía haberlo llamado un santo de la espada por una razón. Ese bastardo loco. Aunque Suni no quería realmente seguir los pasos de su yo pasado desquiciado, el príncipe loco era una prueba de lo que el futuro reservaba. Pensar en él hacía que Suni se sintiera optimista sobre el potencial de la danza de las sombras, pero también le recordaba que debía ser cauteloso, con calma y firmeza. Tomando una respiración profunda, permaneció inmóvil por unos momentos y luego invocó a Saint, Fiend y Serpent. En las siguientes horas, Suni llevó a cabo una gran cantidad de experimentos diferentes. Se dijo a sí mismo que no se apresurara, pero su emoción y determinación eran demasiado poderosas. Al final, gastó más esencia de la que había planeado y se llevó a un agotamiento mental mayor del que era sensato. Sus ojos aún estaban llenos de emoción, aunque los resultados iniciales fueran incrementales como mucho. Lo primero que Suni confirmó fue que potenciar a sus sombras era de hecho un método excelente para mejorar la complejidad de su manifestación de sombras. La carne parecida a piedra de Saint, el cuerpo de acero de Fiend y las innumerables formas que podía asumir Serpent eran como una guía práctica para hacer que las sombras que manifestaba fueran más sofisticadas. Por supuesto, no fue un éxito instantáneo, sino un progreso gradual. Suni tendría que practicar mucho más para elevar la manifestación de sombras a un nivel completamente nuevo. De hecho,
la cantidad de práctica que tendría que realizar era un poco desalentadora. Pero eso era irrelevante. Lo único importante era que había descubierto un método confiable y efectivo de mejora. Con eso, la parte más difícil ya estaba atrás. La parte más difícil de este desafío relativamente menor, eso es, lo que vino a continuación fue implementar esta nueva habilidad para crear versiones más fieles de los caparazones de sombras. Por ahora, Sunny se concentró en 2 prototipos nuevos. Un caparazón que emulaba al santo de Nice y otro que emulaba a Fiend. El objetivo no era simplemente copiar su apariencia externa y estructura corporal, sino hacer que todo sobre estos caparazones fuera más similar a los originales. Así, para el caparazón del santo de piedra, Sunny intentó replicar las propiedades parecidas a piedra del cuerpo de Saint. Para el caparazón del carroñero, Sunny trató de hacer que las sombras manifestadas que lo componían fueran lo más similares posible al acero bendecido. Fue una experiencia completamente nueva para él. Había manipulado libremente las propiedades de sus sombras manifestadas antes, haciéndolas tan duras como el acero templado o tan suaves como el plumón, pero nunca había intentado emular un material de forma impecable. Potenciar a las sombras con una encarnación controlada activamente era de gran ayuda, pero aún así, el proceso era inmensamente difícil y evasivo. Sin embargo, Sunny estaba progresando bien. Estaba especialmente sintonizado con las características del cuerpo parecido a piedra de Saint, probablemente porque estaba algo familiarizado con ellas debido a su propio caparazón de Enice. Después de un rato, Sunny logró crear algo que podría no haber sido exactamente lo que quería lograr, pero al menos se parecía mucho. Fue un buen resultado para el primer día de experimentación. Intentar replicar el caparazón de acero de Fiend era un poco más difícil, pero Sunny tenía mucha experiencia en emular metales también. Después de todo, uno de los usos más persistentes de la manifestación de sombras en su arsenal era la creación de armas para que las usara, así que posee experiencia relevante en ese campo, aunque en un nivel más superficial. Dado que Fiend había heredado algunos de sus rasgos más fundamentales al morder la carne de Sunny en la Antártida, había similitudes entre su cuerpo imponente de 4 brazos y el caparazón de sombras. Así, Sunny experimentó tanto con replicar la forma glotona de su sombra como con modificar su primer caparazón para que se pareciera en algunos aspectos. En el proceso, también pasó varios minutos parado inmóvil, deleitándose en la sensación de compartir el poder feroz de una criatura suprema. Sunny tenía una pequeña esperanza de que potenciar a un diablo supremo revelaría instantáneamente los secretos de la supremacía, pero lamentablemente no fue así. Aunque era una experiencia nueva y sorprendente, Fiend no era un soberano. Criaturas como eran diferentes de los humanos y seguían un camino distinto. Y aunque Fiend poseía una voluntad naciente capaz de influir en el mundo, era demasiado joven e inexperto para controlarla verdaderamente. De hecho, Sunny sentía que su propia voluntad era infinitamente más robusta y dominante que la de su sombra, incluso si perdía en términos de potencia. También había algo en el mero hecho de ser una sombra que hacía que Fiend fuera diferente de las grandes criaturas de pesadilla que Sunny había enfrentado antes, algo que no podía explicar del todo, pero que sentía como una limitación. Sunny no se detuvo mucho en ese sentimiento vago, agregándolo a la pila de preguntas sin respuesta y apenas formadas que esperaba explorar más tarde. En cambio, regresó a sus experimentos actuales. Lo siguiente en la lista. Sunny se volvió hacia la sombra serpentina y sonrió ampliamente, con los ojos brillando de manera tan peligrosa que ésta siseó alarmada. Unas horas más tarde, sin embargo, Sunny se frotó las sienes con furia y dejó escapar un suspiro frustrado.
Maldita sea, maldición. Capítulo 1948. Barrera familiar. Serpent era de un valor incalculable para Sunny en su esfuerzo por dominar el siguiente paso de la danza de las sombras. Dado su capacidad para asumir la forma de cualquier sombra que descansara en el alma de Sunny, aquellas iguales o inferiores a Serpent en clase y rango, al menos. La sombra legada podía usarse para acceder a un vasto repositorio de formas que su maestro podía estudiar en detalle profundo. Mientras Sunny usaba una encarnación para potenciar a Serpent, podía experimentar una unidad completa con innumerables seres, desde bestias dormidas hasta terrores corruptos. De hecho, ahora que Sunny lo pensaba, ¿no era la habilidad sin forma de Serpent más o menos idéntica a lo que estaba tratando de lograr? Lo que quería era aprender a imitar no solo forma externa de un ser, sino también sus atributos y poderes místicos. Eso era exactamente lo que Serpent había podido hacer todo el tiempo. El objetivo final había estado frente a Sunny todo ese tiempo. El problema, sin embargo, era el mismo obstáculo que le había impedido aprender lentamente la esencia de las formas de Serpent con la ayuda de la danza de las sombras en el pasado, y que ahora le impedía sumergirse verdaderamente en el estado de unidad con estos seres. La amenaza de perderse en la ausencia de forma, olvidando quién era y qué lo separaba de los seres que eclipsaba. Si algo, el riesgo era aún más grave ahora, porque no estaba simplemente escudriñando la esencia de los seres alienígenas. En cambio, se estaba fusionando con ellos por completo, convirtiéndose en uno con sus formas bestiales. Sunny había logrado mantener un fuerte control de su sentido de sí mismo, mientras experimentaba el estado de unidad con Saint y Fiend, quizás porque ellos habían nacido de su aspecto y habitaban dentro de su alma desde el principio. Aumentar a Serpent no era un problema, era solo cuando Serpent usaba forma, sin forma, que de repente se sentía abrumado por la sensación de alteridad. Sunny persistió por un buen tiempo. Luego soltó unas cuantas maldiciones y llamó de vuelta a su encarnación. Miró a Serpent durante un rato con una expresión sombría. Luego chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Todavía estoy lisiado. Ser desterrado del hechizo de la pesadilla y perder su nombre verdadero aún le estaba complicando la vida, incluso después de todos estos años. Sunny pensaba que finalmente había logrado adaptarse lo suficiente a su existencia sin destino. Pero ahora que una oportunidad tentadora estaba justo frente a él, su deficiencia volvía a mostrar su fea cara. Permaneció inmóvil por un rato, luego dejó escapar otro suspiro resentido. Lo que sea, encontraré una manera de romper esta barrera eventualmente. De todos modos, hay muchas otras cosas que explorar en este momento. De hecho, con todo lo demás que tenía que hacer, sumergirse en el pozo interminable de conocimiento contenido en la habilidad forma, sin forma de su sombra serpentina, podría ser demasiado para él en este momento. Incluso con 7 cuerpos, Sunny no estaba en posición de explorarlo a fondo todavía. Continuó experimentando con la construcción de la caparazón de la Santa de Piedra y la caparazón del Carroñero por un tiempo, eventualmente perdiendo la noción del tiempo. Sunny incluso decidió aumentar al Mimic maravilloso, convirtiéndose en una casa transdimensional por un corto periodo. Fue una experiencia bastante extraña, por decirlo menos. Si Pesadilla no hubiera estado ocupado adormeciendo a un maldito, Sunny lo habría convocado allí también. Eventualmente, algo retumbó en el sótano y toda la emporio brillante se sacudió un poco. Eiko, que había estado durmiendo en una silla de madera opulenta, se sobresaltó y flotó en el aire. Limpiándose la baba de la cara, miró a su alrededor aturdida. ¿Qué? No puede ser. No estaba sentada en tu preciada silla. Al notar que no había nadie alrededor, se calmó un poco, solo para darse cuenta de que la puerta al sótano estaba abierta,
revelando una entrada oscura. Una voz insidiosa resonó desde la oscuridad, poniéndole la piel de gallina. Hola, Aiko, ¿puedes bajar un momento? La mujer menuda dudó un poco, de repente inquieta. Jefe, en realidad, tengo que irme. Urgentemente. Mi gran perro está terriblemente enfermo y mi tía ha sido atropellada por un vehículo de transporte personal. Espera, no, al revés. La oscuridad volvió a hablar. No tardará mucho. Baja. Eiko dejó escapar un suspiro pesado y se deslizó hacia el sótano con una expresión resignada. Su jefe estaba sentado en el suelo con una mirada de locura en el rostro y un brillo aterrador en los ojos. Ella aterrizó suavemente en el suelo y se rascó la parte posterior de la cabeza. Hola, jefe, te advierto. Si finalmente perdiste la cordura y decidiste que quieres comerme o algo por el estilo, esperaré un bono enorme en el próximo pago. Suni la miró con una expresión atónita. ¿Quién quiere comerte? TSK, no te sobrees Times. Él sacudió la cabeza. Honestamente, a veces no tengo idea de qué pasa en esa cabeza tuya. Eres una rara. De todos modos, no te muevas. Seré rápido. Eiko solo lo miró con incredulidad, como si nunca esperara oír una acusación así de él. Suni, Meanguele, permitió que su encarnación se separara de Fiend. Luego, la controló para que se deslizara por el suelo y se enrollara alrededor de Eiko. La chica menuda soltó un grito. ¿Qué demonios? Ella instintivamente flotó hacia arriba, esta vez disparando casi hasta el techo. Suni silbó. Así que, esto también funciona. Eiko recuperó la compostura, aterrizó y miró sus pequeñas manos. Después de hacer puños con ellas un par de veces, parpadeó. ¿Qué demonios? ¿Por qué de repente soy tan fuerte? Suni tomó una respiración profunda. Su aspecto podía usarse para aumentar a sí mismo, sus recuerdos, sus ecos y sus sombras. También podía aumentar objetos inanimados hasta cierto punto. Pero nunca había podido aumentar a otros seres vivos, con la única excepción de Nefis, a quien había estado conectado por el vínculo de sombras antes. El vínculo de sombras ya no existía, y aunque Suni no tenía un maestro ahora, sí tenía una conexión con otras dos personas. Eran Rain y Eiko, ambas portadoras de la marca de sombras. Así que, Suni decidió ver si podía aumentar a sus seguidores también. Asombrosamente, funcionó. Lo cual era algo genial, porque mantener a Rain con vida en medio de Godgrave se estaba volviendo cada vez más difícil, y lo sería aún más una vez que los dos ejércitos chocaran de verdad. Ella ni siquiera tenía un aspecto, así que Suni estaba bastante feliz de haber encontrado una forma de impulsar su fuerza. Mirando a Eiko y observándose a sí mismo a través de sus ojos, Suni sonrió. No te preocupes, eso es solo un pequeño beneficio de ser miembro del clan de las sombras. Básicamente, usé una de mis encarnaciones para fusionarme contigo, duplicando así tu fuerza. No hace falta que me mires con admiración. La chica menuda lo estaba mirando. Sin embargo, la emoción en sus ojos estaba muy lejos de la admiración. ¿Jefe fusionarte conmigo? ¿Quién? Bastardo, tienes mucho descaro yendo por ahí fusionándote con mujeres desprevenidas sin permiso. Gracias, pero no gracias, no di mi consentimiento para ninguna fusión. Desfúndeme ahora mismo. Suni parpadeó un par de veces, luego recordó a su encarnación y tosió incómodo. Correcto. En retrospectiva, podría haber enviado su sombra para aumentar a Eiko sin controlarla directamente. Simplemente se olvidó en toda la emoción. Bueno, qué vergüenza. Suni se aclaró la garganta. Lo que sea, de todos modos, puedes irte. Pensaré en darte un bono. Un bono pequeño, tenlo en cuenta. Eiko abrió la boca, queriendo replicar, pero él agregó con severidad. Y, por cierto, ¿estabas sentada en mi silla? La chica menuda se dio la vuelta y se apresuró escaleras arriba. Me voy, jefe, mi gran tío y mi gato familiar. Digo, mi tía y mi perro. De todos modos, nos vemos después. Suni resopló y miró a sus sombras. Después de un rato, las despidió, decidiendo que era hora de cambiar de enfoque. A continuación, los recuerdos. Era hora de adentrarse en el segundo camino que quería explorar.
El primero tenía que ver con aumentar sombras para avanzar en su dominio de la danza de sombras, mientras que el segundo estaba inspirado en la experiencia de fusionarse con Serpent en forma de arma del alma, y tenía que ver con los recuerdos. Sunny esperaba avanzar en su dominio de la tejeduría al aumentarlos. Capítulo 1949. Sonorus Silversunles. Sun tenía expectativas bastante altas para la siguiente etapa de sus experimentos. Después de todo, se ganaba la vida vendiendo recuerdos y estaba obligado a forjar una espada estelar para Nephis. Había muchos santos en el mundo, e incluso un par de otros con aspectos divinos. Sin embargo, él era el único tejedor que quedaba en existencia. Algunos podían encantar armas y crear recuerdos, pero su habilidad no era más que una pálida imitación de la suya propia. Por lo tanto, lo que Sunny iba a hacer ahora lo emocionaba, incluso más que el posible avance en la danza de sombras. Estaba un poco cansado, así que su entusiasmo era calmado y enfocado. Iba a fusionarse con sus recuerdos, lo que esperaba le permitiera aprender más sobre sus tejidos. Veamos. Invocó las runas para estudiar su arsenal de alma. Memorias. Campana de plata, roca extraordinaria, manantial eterno, máscara del tejedor, linterna de las sombras. Silla de las sombras, silla de montar sobrevalorada, aguja del tejedor, manto nebuloso, brazalete útil. Perla de la quintescencia, definitivamente no soy yo. Posea muchos menos recuerdos ahora, después de haber sido desterrado del hechizo de la pesadilla. Aún así, era suficiente para un buen comienzo. Los recuerdos que sí poseía podían dividirse en 3 categorías. Los que él mismo había creado, los que había alterado. ¿Y los 2 recuerdos divinos que había recibido por casualidad? Sunny sospechaba que aprendería lo menos de la primera categoría y lo más de la última. Si es que tenía la capacidad de comprender la sofisticación infinita de la máscara del tejedor y la linterna de las sombras, lo cual era improbable. En cualquier caso, tenía sentido. Sabía todo lo que había que saber sobre el tejido de aquellos recuerdos que había creado personalmente, después de todo. Silla de las sombras, silla de montar sobrevalorada y aguja del tejedor apenas podían llamarse recuerdos. Eran simplemente objetos que había equipado con encantamientos rudimentarios que todo recuerdo posee. Brazalete Jotil, perla de la quintescencia y definitivamente, no soy yo eran mucho más complejos, cada uno creado después de que se convirtió en un trascendente. Estudiarlos sería de mayor utilidad, pero probablemente no tanto como estudiar los recuerdos inicialmente forjados por el hechizo. Eran campana de plata, roca extraordinaria y manantial eterno. Cada uno lo había acompañado durante mucho tiempo. Luego, estaba el manto nebuloso, que tenía un origen algo especial. Ni Sunin ni el hechizo de la pesadilla lo habían creado. En su lugar, había sido tejido por los hechiceros que adoraban al tejedor, pasado a Nanke, y, eventualmente, terminó convirtiéndose en un recuerdo por Sunny. Y finalmente, estaban linterna de las sombras y máscara del tejedor. Sunny en realidad no sabía cómo había surgido la linterna de las sombras. Era una reliquia verdadera del dios de las sombras, o simplemente una réplica. La había recibido como una reliquia de legado. Y como los legados de aspecto parecen provenir del hechizo, sería razonable asumir que el hechizo la había creado. Sin embargo, otra reliquia de legado que Sunny había recibido fue el fragmento del reino de las sombras, e incluso el hechizo no parecía saber cómo lidiar con él. Hasta el punto de no saber cómo describir el fragmento con runas ni dónde colocarlo. Sunny conocía el origen de la máscara del tejedor, aunque era efectivamente una mera réplica de la máscara que el demonio del destino había usado personalmente, una de las 2 concedidas a los sumos sacerdotes del hechizo de la pesadilla en el distante pasado. Sin embargo, había sido creada por la propia mano del tejedor.
Esique era efectivamente una reliquia verdadera dejada por el daemon nebuloso, al igual que el propio hechizo de la pesadilla. Sunny miró las runas que describían la máscara del tejedor durante unos momentos. Luego cambió su mirada y echó un vistazo a la silla de montar sobrevalorada. Un suspiro triste escapó de sus labios. Alejó el repentino sentimiento de inferioridad aplastante. Sunny levantó una mano e invocó la campana de plata. Una hermosa campana se tejió a partir de chispas de luz. Su peso familiar le provocó una pizca de nostalgia agridulce. Sunny cerró los ojos por un momento. Con un pequeño recuerdo de un hogar perdido hace mucho tiempo, que una vez llevó consuelo y alegría a su dueño. Tocó la campana en silencio y escuchó su sonido resonante, luego sonrió, con un toque de tristeza apareciendo en sus ojos. Cuando el sonido melodioso de la campana se disolvió en el silencio, Sunny tomó una profunda respiración y controló su encarnación para deslizarse sobre el pequeño recuerdo. Inmediatamente, su conciencia se dividió en dos estados de ser. Sunny era la persona que estaba sentada en el suelo, sosteniendo la campana de plata en su mano. Pero también era la campana que estaba siendo sostenida por la persona. Abrumado por la extrañeza de esta sensación ajena, Sunny se estremeció. Porque la mano que lo sostenía tembló, Sunny se balanceó y produjo un hermoso sonido de campana. Ah, esto es demasiado extraño. Convertirse en uno con la campana de plata era aún más extraño que fusionarse con la forma de arma del alma de serpiente o con el mimic maravilloso disfrazado como una cabaña pintoresca. Mucho más extraño, por cierto. Sus sombras eran seres vivos que asumían formas de objetos inanimados, al menos. La campana de plata. Era simplemente la campana de plata. Era un objeto hecho de plata, sin conciencia del mundo, de sí misma ni de nada en absoluto, no tenía sentidos, ni sentimientos, ni miedos, ni pensamientos, ni deseos. Simplemente, era. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par y su expresión se congeló. Permaneció inmóvil por un rato, su mente dividida entre dos estados incongruentes e irreconciliables. En algún lugar lejano, el señor de las sombras tropezó a mitad de movimiento y una sombra oculta se estremeció en la oscuridad de la tienda de Rain. ¿Será esto lo que se siente al estar verdaderamente loco? ¿Quién más estaría en un estado mental para considerarse una pequeña campana, sino un completo lunático? Lentamente, con esfuerzo, invocó sus muchas experiencias actuando como una sombra de seres ajenos y logró controlar su mente incapacitada. Sunny construyó una pared alrededor de la parte de su mente que se había unido con la campana de plata, separándola de sí mismo, y finalmente exhaló aliviado. Diablos, vaya. Sunny había sabido que experimentaría algo extremadamente bizarro al aumentar personalmente un recuerdo, pero nada podía haberlo preparado para la extrañeza de este estado ajeno. Aún así, era iluminador. Aunque la campana de plata no tenía sentidos, ni concepto de sí misma, ni forma de percibir nada, aún tenía algo. Una sutil conciencia de movimiento, vibración y sonido. Debajo de todo, algo mucho más concluyente. La campana de plata podría ser inanimada y simple en el plano material, pero más allá de eso, era una maravilla de luz radiante y energía fluida que existía en la vasta vacuidad de un abismo sin luz. Después de todo, estaba tejida de esencia de alma y contenía encantamientos intrincados diseñados por el propio hechizo de la pesadilla. Incluso el encantamiento sonoro que se le agregó no había sido inventado por Sun, sino simplemente copiado de otro recuerdo en el tejido de la campana de plata. Dentro de ella, la esencia de alma fluía, según un patrón elegante, complejo e infinitamente ingenioso, su movimiento y caminos dictados por el intrincado tapiz de cuerdas etéreas incrustadas en la naturaleza de la campana de plata más allá del plano material.
Ese era su tejido de hechizo y el mecanismo resultante de sus encantamientos brillando intensamente en la oscuridad. Por lo tanto, ese era el tejido de hechizo de Sun y el mecanismo de sus encantamientos. Inhaló lentamente, mirando hacia la distancia. Sun había visto muchos tejidos antes, pero nunca había experimentado ser un tejido antes. Nunca había sentido cada detalle y matiz de su hechicería de manera tan profunda, vívida y profunda. Sus ojos, que estaban abiertos de par en par, de repente brillaron con una luz aguda. En lo profundo de ellos, hebras doradas brillaron por un momento, luego desaparecieron en profundidades sin luz.